Ok, entonces les hablaba que hoy día vamos a revisar la organización política ya de la cultura inca, o sea, del Tahuantinsuyo. ¿Cómo sé, en este caso, cuáles eran las jerarquías? ¿Cuáles eran las jerarquías, ok, dentro de, en este caso, del Tahuantinsuyo? El máximo jefe, ok, el que estaba en la cúspide de la jerarquía política es el Inca, máxima autoridad política y también religiosa. Era llamado el Hijo del Sol, intermediario entre Dios y los hombres. La nobleza cusqueña es la familia del Inca que pertenecía a la nobleza y tenían su panaca compuesta por la colla o esposa principal, sus esposas secundarias, sus hijos, entre ellos el Auqui, príncipe, quien era denominado en este caso el príncipe heredero. ¿Ok? Aunque la figura del Auqui, no sé si recuerdan Jimena o Fabricio que vimos el año pasado, ya según María Rostorowski todavía es una figura que está todavía en cierto debate, porque en este caso hay otros autores que proponen, en este caso, que había un correinado en el imperio, en el Tahuantinsuyo, es decir, el Inca denominaba o nombraba en este caso como un co-inca, se puede decir, a aquel de sus hijos quien era el más fuerte o el que él creía que era el más apto para el puesto. Y de alguna manera iba a empaparse de las actividades que en ese caso requiere de este puesto. Y así cuando este Inca asumiera el cargo, ya tenía esa experiencia para poder seguir gobernando. Ahora, aparte de la nobleza cusqueña, tenemos la nobleza de privilegio, que se podía acceder a pertenecer a ese grupo si es que se había realizado alguna hazaña heroica o proeza. Por lo tanto, la recompensa era el ascenso social. En cuanto a las clases populares, tenemos a los Hatunruna, quienes eran la mayoría de los pobladores de Tahuantinsuyo, dedicados a trabajos agrícolas o artesanales, como el comercio y la ganadería. De este grupo salían los militares, los Mi'kmaq y los Yana, ¿no? Los Yanacochas. Los Mi'kmaq eran grupos de familia que eran enviados a otros lugares para poderlos poblar y explotar sus recursos. De esta manera se establecían colonias militares. Así como ahora en el país hay autoridades que se encargan de poner el orden, de cuidar las leyes y administrar los recursos, en el Tahuantinsuyo también existían estas autoridades en dos niveles: autoridades estatales y autoridades locales. En cuanto a las autoridades estatales, eran nombrados por el Inca con la finalidad de colaborar con el manejo y administración del Estado. Los más importantes eran el Tocricu, quien era una especie de gobernador regional, gobernaba una región, y el Tucuyricui o Tucuyricay, quien era aquel inspector de todo el territorio, pero de forma secreta. Era como una auditoría, pero sin servicio. El Quipucamayoc era aquel que elaboraba y leía los quipus. Los quipus eran una especie de hilos con nudos, ya que en este caso, de colores, pero poseían en este caso información, eh, ya sea administrativa, contable o en este caso histórica del Tahuantinsuyo. El Colcacamayo era el encargado de administrar los depósitos del Estado. En cuanto a las autoridades locales, tenemos a los curacas, quienes representaban a su comunidad frente al Inca. Sus funciones eran administrar los bienes, resolver conflictos, repartir las tierras entre sus pobladores, presidir los ritos agrarios, entregar los tributos del Inca, designar a los que iban a cumplir la misa, ¿ok? Es más, este cargo de curaca continúa durante el virreinato.
pero al momento de seguir en el virreinato, se crea una especie de conflicto, ya que en este caso los pobladores o los Hatunruna que sobrevivieron, en este caso eh, tenían poca confianza en el curaca. Creían que ya se había entregado totalmente al virrey. En cuanto a las autoridades incas, eran en este caso las más altas entre los Hatunrunas. Eran los llamados jefes de los Ayllus en las provincias sometidas al imperio, siempre y cuando permanecían fieles a la política del Inca. El curaca tenía como función recoger los tributos de los Hatunruna para entregarlos al Tucurricu, quienes deberían llevarlo al Cusco. Este representaba al Inca en su localidad, velando por la tranquilidad de la gente, llevaba las estadísticas de los recién nacidos, de los jóvenes aptos para el ejército y para el matrimonio, de las defunciones y los discapacitados. También se preocupaba por la conservación de caminos, puentes, tambos y vigilaba el trabajo de las tierras del Inca y del Sol. Actuaban como jueces, sancionando a los culpables con azotes, golpes de puño y en casos graves con piedra. ¿Cómo era la vida en las aldeas? Las familias en la época inca estaban organizados en ayllus. Los miembros de un ayllu estaban obligados a ayudarse y trabajar los unos por los otros. Había un vínculo económico en la relación de trabajo, un vínculo de sangre con los antepasados, un vínculo territorial, un vínculo de gobierno, eran administrados por el Mocuraca, o un vínculo de lengua y religión. En cuanto a la reciprocidad, todos los miembros del AYU se debían ayuda mutua. Si una persona quería construir una casa, podía colaborar, o mejor dicho, podía pedir una colaboración a los miembros del AYU a cambio de que éste debería ayudarlos cuando fuese necesario. Entre el Inca y la comunidad, el Inca solicitaba mano de obra, productos como coca, lana, maíz, tejidos, y a cambio él debía llevar a cabo grandes obras en beneficio de todos. Esto era la redistribución. Distribuir la mano de obra, comida, ropa y cerámica para las comunidades que lo necesitaban. La forma de trabajo en el Imperio Inca, en este caso, se definía bajo tres conceptos. La minca, que era en este caso realizada por los miembros de una comunidad para construir una obra en beneficio del pueblo. La mita, realizada por distintos habitantes de Tahuantinsuyo para construir grandes obras del Estado. Es decir, la minca era la mano de obra local, ¿no? La mita era la mano de obra para el Estado y el AINI era realizada por los miembros de la familia en beneficio de uno de ellos. Entonces, podemos decir que el AINI es como el apoyo familiar, la minca era el apoyo más bien a nivel de comunidad y la mita era un apoyo al Estado en grandes obras, ¿correcto?